Nunca le cuentes estas 5 cosas a nadie. ¿Permites que tu boca sabotee lo que Dios ha comenzado en secreto en tu vida? ¿Alguna vez has sentido que, justo en el momento en que compartiste tu bendición, todo se vino abajo? Y si te dijera que muchas de tus batallas no comenzaron en el infierno, sino en tus propias conversaciones, que no fue el enemigo quien detuvo tu avance, sino la exposición prematura de lo que Dios aún estaba gestando en lo secreto, ¿qué harías si supieras que tu voz, sin querer, se ha convertido en la herramienta más efectiva del enemigo para frenar tu destino? Hoy el Espíritu Santo te trae una advertencia urgente, un llamado divino a la sabiduría espiritual que puede proteger tu propósito, tu llamado, tu hogar y tu paz. En este video vamos a revelar 5 cosas sagradas que nunca deberías compartir con nadie. No por miedo, no por desconfianza, sino por discernimiento. Porque hay bendiciones que nacen en silencio, procesos que se gestan lejos del ruido y promesas que solo florecen cuando son cultivadas en el secreto de Dios. Vivimos en una generación que confunde transparencia con exposición y vulnerabilidad con falta de límites. Una era donde se publican sueños no nacidos, se comparten batallas aún no vencidas y se abren puertas espirituales con palabras imprudentes. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el cielo quiere entrenarte, blindarte y prepararte para una vida donde cada palabra que salga de tu boca sea semilla de bendición y no de sabotaje. En los próximos minutos vas a descubrir secretos que el enemigo no quiere que sepas. Enseñanzas que pueden transformar tu caminar espiritual, restaurar áreas que fueron expuestas antes de tiempo y proteger lo más valioso que Dios te ha confiado. Y lo más importante, la penúltima revelación de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que ha estado retenida por años en tu vida. Antes de comenzar, te invito a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, guarda mis palabras. Esta declaración no es solo un compromiso contigo mismo, es una oración escrita, una señal de obediencia que ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan urgentemente. Dale me gusta al video para que el algoritmo de YouTube no oculte esta verdad poderosa y suscríbete si aún no lo hiciste. Miles de personas usan estos estudios como su alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca y tú puedes ayudar a llevar la palabra de Dios a sus vidas. Prepárate porque lo que estás a punto de aprender no solo te va a iluminar, va a protegerte. Ahora sí, comencemos este poderoso estudio. La primera cosa que nunca debes contarle a nadie es la puerta que Dios ha abierto en secreto para ti antes de que la cruces. Esta advertencia no es fruto de temor, sino de sabiduría espiritual, porque no toda promesa necesita proclamación pública inmediata. Hay revelaciones que fueron diseñadas por Dios para permanecer ocultas hasta que su cumplimiento sea evidente por sí solo, sin que tus palabras hayan antecedido su gloria. Cuando Dios abre una puerta, lo hace con precisión celestial. No lo hace al azar ni por casualidad. Apocalipsis 3:8 nos recuerda: He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Es una promesa firme, pero también una invitación a la prudencia. Porque aunque nadie puede cerrar lo que Dios ha abierto, tú mismo puedes atrasar tu avance si hablas demasiado pronto, si expones lo que aún está en formación. José, en Génesis 37, tuvo sueños grandiosos. Vio estrellas inclinándose ante él, vio su destino con claridad, pero cometió un error común entre los inmaduros en la fe: habló antes de tiempo. Compartió sus visiones con personas que no estaban preparadas para comprender, ni mucho menos para celebrar. Sus propios hermanos, movidos por celos, lo vendieron. Y así comenzó un doloroso camino que lo llevaría del pozo a la prisión antes de llegar al palacio. Dios cumplió su promesa. Pero cuánto sufrimiento se habría evitado si José hubiese guardado silencio. Lo mismo hizo Nehemías. En Nehemías 2:12 dice: No declaré a hombre alguno lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Él sabía que las instrucciones divinas no eran para exposición inmediata. Aguardó, discernió, planificó y solo después actuó. Su silencio fue protección, su discreción fue escudo, porque el enemigo no puede interceptar lo que no ha sido revelado con palabras.
Hoy en día muchos anuncian una puerta abierta como si ya hubieran entrado por ella, comparten un proyecto que apenas fue concebido en oración, publican relaciones que ni siquiera han sido afirmadas por el Espíritu, proclaman bendiciones que aún están bajo proceso divino. Y luego, cuando enfrentan oposición, se preguntan por qué todo se vino abajo. La respuesta es simple: la raíz aún no estaba firme, pero ya se gritaba la cosecha. La sabiduría celestial nos enseña a caminar en obediencia, no en ansiedad. A cultivar lo que Dios nos entrega en secreto con oración, ayuno y silencio, porque lo que nace en lo invisible necesita madurar antes de exponerse a la luz. El árbol da fruto cuando ha sido alimentado en lo oculto, cuando sus raíces son profundas. Así también el propósito necesita crecer en ti, en tu carácter, en tu fe, en tu discernimiento, antes de mostrarse al mundo. Hablar antes de tiempo es invitar miradas, juicios, opiniones que contaminan el ambiente espiritual. Dios no necesita ayuda para cumplir sus promesas, pero sí espera que guardes el tesoro que te confió, porque cuando tú hablas, das acceso, y el enemigo, que no puede leer tus pensamientos, escucha tus palabras, y entonces se activan distracciones, oposiciones, confusión. Guarda silencio, no para esconder, sino para proteger. No para negar, sino para afirmar en lo íntimo lo que Dios ya te dijo. Porque cuando llegue el momento, el fruto hablará por ti. La puerta se abrirá, y tu caminar será el testimonio. Entonces no necesitarás anunciar nada, porque el cielo habrá respaldado cada paso. La honra vendrá sin promoción, la manifestación sin exposición, y tu silencio será recordado como sabiduría y no como debilidad. Calla cuando aún estás cruzando el umbral. Ora mientras Dios edifica en secreto. Y cuando la puerta se abra por completo, entra con humildad, no con alarde, porque el que sabe esperar el tiempo de Dios no necesita justificar su bendición, solo caminar en ella. La segunda cosa que nunca debes contarle a nadie es la profundidad de tu debilidad. No porque sea pecado tenerla, sino porque no todos están preparados para sostener lo que duele en tu alma. Vivimos tiempos donde se celebra la transparencia sin discernimiento, donde se cree que compartirlo todo es sinónimo de sanidad. Pero el reino de Dios nos enseña lo contrario: la vulnerabilidad es santa, y lo santo no se expone ante cualquiera. Sansón fue un hombre apartado desde el vientre, marcado por un propósito divino y portador de una fuerza sobrenatural. Pero su caída no vino de un ejército, sino de una conversación mal dirigida. Jueces 16:17 revela cómo Dalila, tras insistirle día tras día, logró que él abriera su corazón y compartiera el secreto de su fuerza. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios. Ese día Sansón no solo habló, entregó su cobertura espiritual, profanó su voto y perdió su unción. La traición no vino por un enemigo declarado, sino por alguien que estaba cerca, alguien que se hizo espacio en su intimidad sin haber pasado la prueba del pacto. Y aquí está la lección más dura para los llamados por Dios: no confundas cercanía emocional con asignación espiritual. No todos los que se acercan a ti fueron enviados para sostenerte. Algunos vienen a observar, otros a usar, y solo unos pocos fueron llamados a interceder contigo en medio del quebranto. Incluso Jesús, en el momento más angustiante de su vida, en el huerto de Getsemaní, no llevó a todos sus discípulos consigo. Mateo 26:36-38 muestra que solo Pedro, Jacobo y Juan lo acompañaron al lugar de la agonía, y solo a ellos les expresó: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús nos enseñó que hasta en la aflicción hay niveles de acceso. La vulnerabilidad no se comparte con las multitudes, se reserva para quienes han demostrado fidelidad en el tiempo, santidad en su caminar y madurez espiritual para no juzgar lo que aún está en proceso. Revelar tus debilidades a personas que no tienen temor de Dios es como entregar armas a quien no distingue entre ayudar y herir. Tus heridas necesitan consuelo, no crítica. Tus batallas internas requieren oración, no opiniones. Y muchas veces el peso que sientes no es por lo que cargas, sino por a quien se lo contaste. Aprende a observar: ¿esa persona ora contigo o solo pregunta por curiosidad? ¿Ha estado contigo en el desierto o solo aparece cuando hay victoria? ¿Su presencia te lleva a los pies del Maestro o a la exposición emocional sin propósito?
porque no todo oído dispuesto está conectado a un corazón que teme a Dios, y lo que hoy confiesas por desesperación, mañana puede ser usado en tu contra si no tuviste sabiduría al hablar. Tu corazón es un altar, tu dolor es una ofrenda que debe ser procesada ante el trono de la gracia, no en conversaciones vacías, no en redes sociales, no ante aquellos que no conocen el peso del propósito. Hay lágrimas que solo deben ser derramadas delante del Señor. Hay batallas que se vencen en lo secreto, no en lo hablado, porque lo que es expuesto sin dirección se convierte en carne para los lobos. Dios quiere sanarte, sí, pero también quiere enseñarte a guardar, porque cuando aprendes a cubrir lo que es débil, estás siendo entrenado para proteger lo que será glorioso. Quien no sabe cuidar sus debilidades, difícilmente sabrá administrar su unción. Por eso, antes de hablar, ora. Antes de compartir, discierne. Y antes de confiar, asegúrate de que esa persona tiene pacto, no solo presencia. El enemigo no necesita entrar por la fuerza si tú mismo abres la puerta con palabras sin filtro. Sé sabio, sé reservado, porque en el reino el silencio también es una forma de guerra y la discreción una muestra de madurez espiritual. Guarda tu corazón y verás cómo Dios mismo pelea tus batallas. La tercera cosa que nunca debes contarle a nadie es la intimidad de tu matrimonio o relación sentimental, porque lo que Dios unió en secreto no fue diseñado para la opinión pública, sino para ser cultivado con reverencia, paciencia y propósito dentro del pacto sagrado del amor. El matrimonio no es un contrato humano, es una alianza divina, y cada vez que lo expones indebidamente, no solo estás hablando de tu pareja, estás profanando un altar que Dios mismo levantó. Hebreos 13:4 nos lo recuerda con solemnidad: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Eso significa que lo que ocurre en el seno del hogar, las palabras, las lágrimas, las diferencias, las reconciliaciones, debe ser tratado con honor, no como material de desahogo ante cualquier oído dispuesto. Porque hay quienes no buscan restaurar, sino alimentar su morbo. Hay quienes no interceden, solo escuchan para juzgar. Y hay quienes, en vez de edificar tu relación, siembran semillas de división con consejos contaminados por experiencias propias no sanadas. Proverbios 17:9 lo expresa con sabiduría eterna: el que cubre la falta busca la amistad, el que la divulga aparta al amigo. En el contexto del matrimonio, esto adquiere una dimensión aún más profunda. Cubrir no es encubrir el pecado, sino proteger el vínculo. No se trata de callar injusticias graves, sino de canalizar el dolor en dirección correcta, hacia Dios, hacia un consejero espiritual aprobado, hacia un mentor que ora antes de opinar. Porque cada palabra dicha sin filtro, en momentos de enojo, puede volverse un ladrillo en el muro de separación. Génesis 2:24 establece un principio fundamental: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto no solo implica unidad física, sino emocional y espiritual. Esa unidad es delicada. Como el cristal fino, se puede romper con una sola palabra mal dicha fuera del contexto adecuado. Cuando compartes los errores o debilidades de tu cónyuge con personas ajenas al pacto, estás abriendo grietas espirituales por donde el enemigo puede entrar con acusación, división y resentimiento. Hay cosas que solo se resuelven en oración, de rodillas, clamando al cielo por restauración. Lo que dijiste en voz alta a un amigo imprudente no va a sanar lo que solo el Espíritu Santo puede transformar. A veces, lo que parece una simple conversación se convierte en un acto de traición silenciosa, porque no solo estás hablando de ti, estás desnudando a quien Dios te llamó a cubrir. Muchos hogares se han debilitado no por la falta de amor, sino por la sobreexposición de sus conflictos. Lo que debía ser sanado en lo privado fue ventilado en lo público. Lo que requería gracia fue juzgado por quienes no conocen ni tu proceso ni tu pacto. Por eso, cuando el dolor apriete, no corras a buscar consuelo en los brazos equivocados. Corre a la presencia de Dios. Habla con quien tiene autoridad espiritual para guiarte. Porque el consejo sin unción puede ser más peligroso que el silencio. Y tú, que estás en una relación, recuerda esto: tu pareja no necesita ser perfecta para ser protegida. Cubrir no significa justificar lo incorrecto, sino decidir pelear por el pacto en lugar de exponerlo a quienes no lo valoran. El matrimonio es una guerra espiritual y cada palabra cuenta.
Cada conversación, cada confesión, cada silencio puede ser un arma o un escudo. Así que guarda tu casa como un santuario, guarda tu lecho como un altar, guarda tus palabras como llaves y sobre todo guarda tu corazón. Porque el enemigo no necesita entrar por la puerta si tú mismo abres las ventanas con comentarios imprudentes. Protege lo sagrado y verás a Dios obrar restauraciones imposibles donde solo hay fidelidad, honra y silencio guiado por el Espíritu. La cuarta cosa que nunca debes contarle a nadie es la fuente de tu alegría a corazones amargados. Porque el gozo es un regalo divino, una fortaleza interior que no todos están preparados para celebrar. No todos los que sonríen contigo por fuera, sonríen por dentro. Y muchas veces, al compartir tu testimonio con quienes no tienen un corazón limpio, estás sembrando en terreno infértil, donde en lugar de gratitud, crece la envidia silenciosa. Proverbios 14:30 dice con claridad: el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma de los huesos. La envidia no siempre se expresa con palabras agresivas. A veces se disfraza de cumplidos vacíos, de abrazos sin alma, de consejos disfrazados de preocupación. Hay quienes no te atacan abiertamente, pero celebran tu fracaso en silencio, y cuando perciben tu alegría, no se alegran, se inquietan. Porque tu avance les recuerda su estancamiento y tu bendición les confronta con sus propias decisiones. Lucas 2:19 nos muestra cómo María, tras recibir revelaciones celestiales sobre Jesús, no corrió a contarle a todo el mundo lo que el ángel le había dicho. No publicó su gozo, no lo gritó en la plaza. Dice la Escritura: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella entendía que hay alegrías que deben ser atesoradas, no exhibidas, porque compartir antes de tiempo o con la audiencia incorrecta puede contaminar lo que Dios te dio como fuente de fortaleza. Vivimos en una generación donde cada logro se publica, cada bendición se documenta, cada testimonio se convierte en contenido. Pero no todo el que te sigue está contigo, y no todo el que te escucha tiene la madurez espiritual para regocijarse genuinamente contigo. Algunos estudian tus palabras, no para glorificar a Dios, sino para comparar, competir y criticar. Y así como el enemigo odia tu propósito, también odia tu gozo, porque sabe que un creyente lleno de alegría es un creyente imparable. Tu alegría es tu combustible, es el aceite que mantiene tu lámpara encendida. Cuando la entregas sin filtro, te expones a ser drenado por personas que no saben cuidar lo que es santo. Lo que empieza como un testimonio puede volverse una carga emocional si es recibido con corazones contaminados. Por eso, antes de contar lo que Dios hizo, asegúrate de que quien te escucha tiene un espíritu alineado al cielo, no a la carne. El discernimiento es clave. Pregúntate, ¿esta persona ora conmigo o me estudia? ¿Se alegra de verdad o compite en silencio? ¿Celebra mi avance o se siente amenazada por él? Porque la envidia no siempre grita, a veces se disfraza de consejo, de simpatía, de solo quiero ayudarte. Y cuando permites que la amargura ajena tenga acceso a tu gozo, empiezas a cargar culpas, dudas y silencios que nunca fueron tuyos. Por eso guarda tu gozo como un tesoro. Compártelo solo con aquellos que han demostrado ser tierra fértil, donde tus testimonios se convierten en alabanza, no en comparación. No es falta de gratitud callar cuando es necesario, es sabiduría. Y cuando el momento sea el correcto, Dios te mostrará con quién hablar, cómo hablar y cuándo hablar. Tu gozo no necesita aplausos, no requiere validación. Si viene del cielo, será evidente en tu andar, en tu paz, en tu fruto. Y aquellos que realmente aman lo que Dios está haciendo en ti, se regocijarán en silencio, orarán en secreto y celebrarán en espíritu, porque entenderán que tu bendición no les resta, sino que es una prueba más de que el cielo sigue obrando milagros. Guarda tu gozo y protégelo como lo harías con tu propósito, porque ambos son señales de que Dios está contigo. La quinta cosa que nunca debes contarle a nadie es la medida total del favor de Dios sobre tu vida. Porque el favor no fue dado para ser exhibido como trofeo, sino para ser utilizado como herramienta de servicio y manifestación del reino. Cuando haces del favor un espectáculo, corres el riesgo de convertir lo sagrado en mercancía, y lo que debía ser una unción eficaz se vuelve una distracción pública.
Jesús mismo, portador del favor absoluto del Padre, nos dio un ejemplo poderoso de cómo administrar lo que el cielo deposita sobre nosotros. En Juan 2:24 dice, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. El Hijo de Dios, aun con todo su poder, no se entregaba a todos. No confiaba indiscriminadamente ni revelaba su gloria a cualquier corazón. ¿Por qué? Porque el favor debe ser manejado con sabiduría. El favor atrae multitudes, pero también activa ataques. Aumenta las oportunidades, pero también incrementa las miradas. Mateo 6:4 también nos muestra el modelo divino. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El favor comienza en lo invisible, en los momentos en que nadie aplaude, donde solo el cielo observa, cuando haces ayuno, cuando oras de madrugada, cuando sirves sin reconocimiento, ahí el favor se establece. Pero la recompensa pública no es una plataforma para la vanagloria, es una confirmación divina del respaldo celestial. Si usas el resultado para tu promoción personal, has perdido el propósito. Muchos pierden su unción, no porque dejaron de buscar a Dios, sino porque empezaron a buscar la aprobación de los hombres. Confunden exposición con expansión, popularidad con propósito, visibilidad con validación. Pero el favor que permanece es el que se administra en secreto, el que no depende de likes ni de vistas, sino de obediencia constante en lo invisible. Compartir demasiado sobre lo que Dios está haciendo en tu vida puede parecer inofensivo, pero revela un corazón que todavía necesita reconocimiento. El que entiende el propósito del favor sabe que no todo se dice. Hay bendiciones que deben ser guardadas hasta que den fruto. Hay asignaciones que deben ser ejecutadas en silencio, porque si hablas antes de tiempo, puedes abrir una guerra espiritual que aún no estás preparado para enfrentar. El enemigo no puede leer tu mente, pero sí escucha tus palabras. Y cuando revelas todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, te adelantas a un proceso que debía ser cubierto en oración, no publicado en conversación. Recuerda, Dios unge en lo secreto, promueve en lo invisible y manifiesta en su tiempo. No en el tuyo, no cuando tú decidas que es hora de mostrar lo que portas. Operar bajo el favor de Dios no significa vivir en exhibición constante. Al contrario, significa saber cuándo moverse, cuándo hablar, cuándo callar y cuándo esperar. El favor que es puro no necesita promoción. Es evidente en la autoridad con que caminas, en la paz con que decides, en los frutos que se multiplican sin explicación lógica. No necesitas contar todo lo que Dios te ha dado. Deja que los resultados hablen, deja que el fruto testifique. Porque cuando portas verdadero favor, no es tu voz la que lo confirma, es tu testimonio, tu carácter, tu constancia. Y el mundo verá lo que Dios depositó en ti sin que tú lo digas. Lo verán en tus obras, en tu integridad, en tu impacto. No te apresures, no te promociones, no te expongas por necesidad de validación. El favor de Dios no es una plataforma, es una responsabilidad. Y el que la administra bien en lo secreto será usado por Dios con poder en lo público. Guarda el favor como guardas un arma espiritual, con respeto, con disciplina, con temor del Señor. Porque quien sabe guardar, sabrá gobernar cuando llegue su hora. Y el que sabe operar en secreto será exaltado por el cielo sin haber dicho una sola palabra. Lo que acabamos de descubrir es apenas el principio. Hemos desenterrado 5 verdades espirituales que, si se aplican con sabiduría, pueden blindar tu propósito, proteger tu llamado y sellar con reverencia lo que Dios ha confiado en tu vida. Pero ahora, vamos a profundizar aún más. Porque si ya entendiste que hay cosas que nunca debes contarle a nadie, ahora necesitas comprender por qué. Necesitas entender el terreno invisible donde se libra la verdadera batalla, tus palabras. Cada frase que sale de tu boca tiene poder. No solo construye realidades, también abre puertas. Y hay alguien que está escuchando, esperando cada declaración imprudente para usarla en tu contra, el enemigo. Porque aunque no puede leer tu mente, sí estudia lo que dices. Proverbios 18:21 lo establece con contundencia. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Esto significa que tus palabras no son inofensivas, son semillas espirituales que producen fruto para bien o para mal. Cuando hablas sin discernimiento, estás entregando información valiosa a las tinieblas.
Estás revelando tus temores, tus deseos, tus frustraciones, tus debilidades. Y lo que debería haber sido procesado en oración termina siendo proclamado en conversaciones sin dirección espiritual. Es como si entregaras tu mapa de guerra al enemigo antes de entrar en batalla. Mateo 12, 36-37 añade un peso eterno a esto, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. No se trata solo de lo que dices a otros. Se trata de lo que estás permitiendo que se active en el mundo espiritual con cada palabra que pronuncias. Tus palabras son llaves. Abren cielos o abren brechas. Invitan al Espíritu Santo o convocan a la confusión. Edifican muros de protección o destruyen cercos de defensa. Por eso muchos creyentes oran con fervor, pero anulan sus propias oraciones con confesiones contrarias. Minutos después, claman por victoria, pero confiesan derrota. Declaran fe, pero alimentan la duda con su lenguaje cotidiano. El enemigo no necesita mucho para actuar, solo necesita una puerta abierta. Y esa puerta muchas veces no se abre con actos, sino con frases. Una queja, una crítica, una confesión fuera de tiempo, una declaración hecha en un momento de enojo. Todo eso puede ser usado para distorsionar lo que Dios está construyendo en tu interior. Por eso, no basta con guardar silencio por estrategia humana. Es necesario callar por obediencia espiritual. Callar, en el reino, no es pasividad, es guerra, es ayuno verbal, es una señal de madurez y discernimiento, porque hay oraciones que deben sustituir las explicaciones. Hay clamores que son más eficaces que las conversaciones. Y hay momentos donde el silencio es la mejor respuesta, no por cobardía, sino porque estás dejando que sea el cielo quien hable por ti. Cuando aprendes a callar, a filtrar tus palabras, a someter tu lengua al Espíritu Santo, empiezas a cerrar puertas al enemigo, empiezas a levantar murallas espirituales que protegen tu fe, tu gozo, tu propósito. Tu boca ya no será una vía de fuga espiritual, sino un canal de vida, de bendición, de intercesión poderosa. Así que si hasta aquí has aprendido que no debes contar, prepárate, porque lo que viene ahora te enseñará cómo hablar, cuándo hablar y por qué a veces el mayor acto de fe es el silencio. Dios quiere llevarte a un nivel donde tus palabras sean armas, no distracciones, donde tu lengua esté alineada con el cielo y tu voz tenga autoridad, no porque sea fuerte, sino porque es obediente. No todo lo que es valioso debe ser compartido, y no todo oído está preparado para recibir lo que el cielo te ha confiado. Así como aprendimos que el enemigo se alimenta de tus palabras, ahora es momento de discernir una verdad aún más profunda. Existe una línea invisible pero crucial entre la confidencia espiritual y la exposición indebida. Y quien no aprende a distinguirla, corre el riesgo de entregar sus perlas a quienes no saben valorarlas, sino pisotearlas. Jesús, en Mateo 7:6 fue claro y directo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esta advertencia no es una metáfora decorativa, es una alarma espiritual. Él no estaba hablando de animales, sino de actitudes, de espíritus, de personas que no tienen la capacidad ni la intención de honrar lo que Dios ha depositado en ti. Tus perlas, tu llamado, tus experiencias, tu intimidad con Dios, tus revelaciones, no son contenido gratuito para oídos profanos. Muchos creyentes caen en la trampa de confundir apertura con sabiduría. Creen que compartir es siempre bueno, que decir lo que Dios les ha mostrado es señal de transparencia, pero no todo lo que es revelado debe ser anunciado. Algunas verdades celestiales fueron dadas para ser atesoradas, no divulgadas, porque la exposición sin dirección puede terminar siendo traición, y no traición de otros hacia ti, sino de ti mismo hacia lo que Dios te encomendó guardar. Cuando hablas sin discernir el entorno espiritual que te rodea, puedes estar sembrando en un terreno contaminado, puedes estar edificando sobre arena movediza. ¿De qué sirve un mensaje celestial entregado en un ambiente sin temor de Dios? ¿A quién edifica una confesión hecha ante corazones contaminados por la duda, la crítica o el orgullo? Lo sagrado no se negocia, lo santo no se lanza como migajas,
Se protege, se discierne, se entrega solo cuando el Espíritu Santo lo confirma. Parte de caminar en madurez espiritual es construir muros, no para aislarte del mundo, sino para proteger el altar que cargas dentro, un muro de discernimiento que te ayude a filtrar conversaciones, relaciones, ambientes. No todo el que te escucha tiene asignación divina contigo. Algunos solo están ahí por curiosidad, por conveniencia o para recolectar información que usarán en tu contra en un momento de debilidad. Y si no sabes levantar esos muros a tiempo, te encontrarás desgastado, herido y expuesto. Pero cuando entiendes que tus perlas no son para todos, empiezas a caminar con otro nivel de autoridad. Hablas menos, oras más. Compartes menos, intercedes más. No te preocupas por explicar tu proceso, porque sabes que quien tiene espíritu lo reconocerá, y quien no lo tiene, aunque le expliques, no lo entenderá. La confidencia es un acto de pacto, no de emoción. Solo se entrega a quienes han demostrado ser tierra fértil, a quienes oran contigo, caminan contigo, sangran contigo. Jesús lo hizo así. Tenía multitudes, pero solo a 3 les mostró su gloria en el monte. Solo a 12 les explicó las parábolas, porque la revelación es progresiva y la confianza espiritual también debe serlo. Tú tienes algo que el cielo te entregó. No fue para todos, fue para ti. Tal vez será compartido más adelante, con el pueblo correcto, en el momento justo, con el propósito divino. Pero mientras tanto, guárdalo, protégelo, porque si aprendes a edificar con sabiduría, cada perla crecerá en valor, cada silencio se volverá un escudo, y cada muro que levantes se convertirá en una fortaleza de revelación, protección y dirección espiritual. Eso es madurez, eso es fidelidad, eso es caminar como hijo del Altísimo. Hay momentos en que el silencio no es cobardía, sino cobertura divina. Y hay palabras que, aunque sean verdaderas, pueden volverse piedras de tropiezo si se pronuncian fuera del tiempo de Dios. Luego de entender la importancia de guardar nuestras perlas espirituales, debemos profundizar en una de las habilidades más urgentes para todo creyente que desea caminar en victoria, el discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar. Eclesiastés 3:7 nos lo enseña con la precisión de un bisturí espiritual. Tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Aquí no se trata de guardar silencio por miedo ni de hablar por impulso. Se trata de caminar guiado por el Espíritu, sabiendo que el tiempo incorrecto puede matar una promesa que aún está en proceso de formación. El discernimiento no es solo conocer lo correcto, es reconocer el momento correcto. Muchos han recibido una palabra de Dios, una visión, una dirección divina, y en su entusiasmo han corrido a compartirla sin entender que el momento de revelarla no había llegado. Y en ese apresuramiento han abierto puertas de crítica, de burla, de incredulidad, que terminaron apagando el fuego de lo que apenas estaba comenzando a arder. El enemigo no teme tanto a tu visión como a tu entendimiento del tiempo de Dios. Porque cuando hablas fuera de tiempo, revelas estrategias que aún no han sido protegidas. Declaras batallas antes de estar preparado para pelearlas. Entregas planos espirituales a personas que no tienen la fe ni la madurez para apoyarte, pero sí la capacidad para sembrar dudas y confusión. Por eso, uno de los mayores signos de madurez espiritual es aprender a filtrar no solo lo que se dice, sino cuándo se dice, a quién se dice y con qué propósito. Jesús mismo lo practicó, aunque portaba la gloria eterna, muchas veces les decía a sus discípulos, aún no es el tiempo. No reveló su identidad mesiánica ante todos, no sanó a todos en el mismo instante. Incluso, después de ciertos milagros, pedía que no lo contaran. ¿Por qué? Porque hasta lo sagrado se contamina si se manifiesta fuera del orden divino. El discernimiento es sensibilidad al ritmo del cielo. Es la capacidad de escuchar más allá de las palabras humanas. Es preguntarse antes de hablar, ¿esto edifica o solo impresiona? ¿Esta conversación es terreno fértil o campo minado? ¿Dios quiere que lo diga ahora o debo seguir esperando en oración? Muchos sueños han sido abortados no por falta de fe, sino por exceso de palabras. Muchas promesas se han estancado porque fueron ventiladas en vez de protegidas. Hay un peso espiritual en cada declaración. Y cuando hablas por emoción, sin dirección, te arriesgas a sabotear lo que Dios te entregó por gracia.
Por eso, guarda tu lengua como quien guarda un tesoro. Aprende a saborear el silencio cuando el Espíritu no te ha autorizado a hablar, porque hay veces que el cielo se mueve más con tu silencio que con tus discursos. Y hay victorias que solo llegarán cuando aprendas a dejar que sea Dios quien hable por ti en el momento señalado. Discernir cuándo hablar y cuándo callar es una forma de reverencia. Es reconocer que tus palabras no son tuyas, que tu boca es instrumento del reino y no micrófono de tus emociones. Es saber que hay tiempos donde hablar es sembrar y tiempos donde callar es proteger la semilla. Cuando alcanzas ese nivel de sensibilidad, tu voz adquiere autoridad, no porque hable mucho, sino porque cada vez que hablas lo haces en el tiempo exacto, con la persona correcta y con el respaldo del cielo. Y entonces tus palabras no solo serán oídas, serán ungidas. Y lo que el cielo te ha confiado no será destruido por imprudencia, sino perfeccionado por obediencia. Eso es discernir, eso es madurar, eso es caminar en la frecuencia del Espíritu Santo. Al comprender el poder del silencio y el discernimiento en nuestras palabras, es hora de entrar en una dimensión aún más profunda del actuar divino, el proceso oculto de Dios. Porque lo que muchos ven como un retraso es en realidad un diseño. Y lo que algunos llaman invisibilidad es parte de una estrategia celestial para formar, fortalecer y filtrar. Dios es experto en esconder antes de exponer, en trabajar en lo invisible antes de revelar en lo público. La Biblia está repleta de ejemplos de cómo los más grandes llamados no comenzaron en plataformas, sino en procesos silenciosos. David, el rey conforme al corazón de Dios, no fue coronado frente a multitudes ni aclamado por naciones. Fue ungido en secreto, en medio de sus hermanos, mientras aún cuidaba ovejas. En 1 Samuel 16 vemos a Samuel derramar el aceite sobre su cabeza, pero después de ese momento sagrado, David no fue llevado al palacio, volvió al campo, volvió al anonimato. Porque ser ungido no significa estar listo para ser exhibido. La unción te autoriza, pero el proceso te habilita. Dios esconde porque ama. Dios oculta porque protege. No te oculta porque te olvide, te oculta porque te está formando. En el vientre del anonimato, Dios moldea el carácter, afina la obediencia y prueba la fidelidad. Muchos quieren ser vistos sin haber sido quebrantados. Anhelan los reflectores sin haber caminado por el desierto. Pero lo que no se fortalece en lo secreto, se desmorona en lo público. Lucas 1 nos da otro ejemplo fascinante, el embarazo de Isabel. Su vientre, que estuvo estéril por años, fue activado por la palabra del cielo. Pero la Escritura dice que ella se escondió por 5 meses. No corrió a mostrar su milagro, no publicó su testimonio, se escondió, porque entendía que hay promesas que deben madurar en lo invisible, que lo que comienza en lo sobrenatural necesita ser cuidado con silencio y reverencia hasta que esté listo para ser expuesto. El desierto, la cueva, el anonimato, el silencio, todos son escenarios donde Dios trabaja con intensidad, aunque en apariencia no pase nada. Pero es ahí donde se desarrolla la resistencia espiritual, donde se purifica la intención, donde se aprende a depender completamente del cielo. No hay promoción sin preparación. Y no hay exposición saludable sin una temporada de escondite divino. A veces, mientras otros son aplaudidos, tú estás siendo procesado. Mientras otros suben a plataformas, tú estás bajando a raíces. Pero no confundas el silencio de tu temporada con la ausencia de propósito. Dios no se ha olvidado de ti. Está trabajando más de lo que imaginas, solo que lo está haciendo en un nivel que los ojos humanos no pueden ver. Porque lo que se construye en secreto permanece, pero lo que se lanza sin fundamento colapsa. Así que si te sientes escondido, no te desesperes. Si nadie reconoce tu esfuerzo, si tu ministerio parece invisible, si tu voz aún no ha sido escuchada, da gracias. Estás en el mejor lugar posible, en las manos del alfarero, siendo moldeado para algo mayor. Dios no desperdicia procesos. Y cuando llegue el tiempo de tu manifestación, no necesitarás abrirte camino. El cielo se encargará de exponer lo que Él mismo cultivó en lo secreto. La pregunta no es ¿cuándo seré visto?, sino ¿qué estoy aprendiendo mientras soy escondido? Porque cuando tu fundamento es profundo, tu altura no será inestable, y cuando tu proceso ha sido aprobado por Dios, tu promoción será innegable. No temas al silencio,
No huyas del anonimato, porque todo lo que el Padre prepara en lo oculto lo revelará en el tiempo perfecto, con gloria, con respaldo y con propósito eterno. Esa es la marca de los escogidos. Esa es la forma en que obra el reino. Después de entender que Dios forma en lo secreto antes de revelar, es crucial que abramos los ojos espirituales a una de las estrategias más subestimadas pero más poderosas del reino, el silencio como arma de guerra espiritual. Porque en un mundo donde todo grita, donde todos opinan y donde el ruido es sinónimo de actividad, Dios sigue mandando a su pueblo a callar para vencer. La historia de Jericó en Josué 6 es un ejemplo radical de esta estrategia divina. Dios le dio una instrucción clara a Josué: rodear la ciudad durante 6 días sin pronunciar una sola palabra. Pero Josué había dado esta orden al pueblo: no griten, ni siquiera hablen, les dijo, ni una sola palabra de su boca hasta el día que yo les diga que griten, entonces gritarán. Josué 6:10. El silencio no fue una sugerencia, fue un mandato. Y no era para evitar distracciones, sino para establecer un ambiente de fe pura, sin contaminación verbal. ¿Por qué Dios ordenó silencio antes del milagro? Porque Él conoce la tendencia humana a sabotear con palabras lo que Él está construyendo con poder. Si el pueblo hubiese hablado durante esos 6 días, la duda, la queja, el miedo y la lógica humana habrían infiltrado su fe. Algunos habrían dicho: esto no tiene sentido. Otros: ¿por qué solo caminamos? Y otros más: esto es una pérdida de tiempo. Y esas palabras, aunque parezcan pequeñas, tienen poder. Pueden detener el avance espiritual, bloquear milagros y prolongar procesos. Dios entonces cerró sus bocas para abrir los cielos. El silencio fue el escudo contra la incredulidad, la muralla que protegía la obediencia, porque a veces callar es más poderoso que proclamar. A veces no decir nada es la forma más radical de decirle a Dios: confío en ti aunque no entiendo. Muchos batallan en guerras espirituales donde el enemigo no necesita lanzar ataques directos, basta con que el creyente se autodestruya con sus palabras. Se quejan en medio del proceso, murmuran durante el desierto, critican mientras esperan la promesa, y así sabotean lo que Dios ya había determinado hacer. Pero el silencio, cuando es guiado por el Espíritu, se convierte en una fortaleza impenetrable, una muralla espiritual que bloquea al enemigo y prepara el camino para el grito de victoria. Hay momentos donde tu voz más poderosa no es la que se oye, sino la que se contiene, porque cuando el cielo te dice calla, no es castigo, es estrategia. El silencio forzado por la carne produce frustración, pero el silencio obediente produce rompimiento. En Jericó el pueblo caminó en silencio durante 6 días, y el 7º día, cuando Dios lo ordenó, gritaron y los muros cayeron. No fue el grito lo que derribó la ciudad, fue la obediencia silenciosa acumulada durante todo el proceso, fue la reverencia en cada paso dado, fue la fidelidad de no hablar cuando podían, fue la confianza de callar hasta que el cielo lo ordenara. Esa es la guerra espiritual que muchos no entienden, que el silencio puede ser más explosivo que el ruido, más ofensivo que el grito, más destructivo para el enemigo que cualquier argumento humano. Así que si Dios te ha dicho que guardes silencio en una temporada, no lo tomes como abandono, tómalo como entrenamiento. Si te ha pedido que no hables aún de tu promesa, no lo veas como una negación, es una preparación, porque llegará el día en que el cielo mismo dirá: ahora grita. Y cuando lo hagas, no será solo tu voz, será su poder desatado a través de tu obediencia. El silencio no es ausencia de fe, es una fe tan madura que no necesita explicaciones, ni aplausos, ni pruebas externas. Solo necesita caminar, día tras día, paso tras paso, en el sonido del cielo, hasta que el milagro hable por sí mismo. Esa es la voz del verdadero guerrero espiritual, una voz que sabe cuándo hablar y cuándo callar para vencer. Hay momentos en los que no se trata solo de lo que tú crees, sino de quién estás escuchando. Porque así como la fe viene por el oír, también la duda, el temor y la confusión se cuelan por los mismos oídos. Después de comprender el poder del silencio como estrategia espiritual, es vital que entendamos cómo proteger nuestro propósito de las voces equivocadas. El pasaje de Números 13 y 14 es una advertencia solemne sobre el peligro de prestar atención a quienes no están alineados con la promesa de Dios.
Moisés envió 12 espías a explorar la tierra prometida, pero solo 2, Josué y Caleb, regresaron con un informe de fe. Los otros 10, aunque vieron lo mismo, hablaron desde la perspectiva del miedo. Sus palabras no solo afectaron a unos pocos, contaminaron a toda una generación. El pueblo lloró, dudó y desobedeció. Y por esa influencia negativa, vagaron 40 años en el desierto. Una generación entera murió sin ver la tierra que ya les pertenecía. No fue el enemigo quien los venció. Fue su propio pueblo, su propia percepción distorsionada, su propio ambiente de incredulidad. Porque las voces equivocadas tienen poder de parálisis. Lo que debía ser un informe terminó siendo una sentencia. Lo que debía inspirar aplastó la esperanza colectiva. Y eso nos enseña algo crucial. No todas las voces tienen derecho a hablar sobre tu llamado. No todos los informes son dignos de ser escuchados. A veces, las voces que más ruido hacen son las que más lejos están del corazón de Dios. Personas que, desde su lógica, desde su experiencia limitada, desde su falta de fe, lanzan palabras que suenan sensatas, pero no cargan el respaldo del cielo. Tú debes aprender a filtrar espiritualmente quién habla a tu vida. No por orgullo, sino por protección. Esa persona ora más de lo que opina. ¿Busca la voluntad de Dios o solo repite lo que el mundo dice? Sus palabras activan tu fe o alimentan tus temores. Porque si alguien apaga tu entusiasmo, minimiza tu visión, cuestiona tu promesa o siembra duda en tu corazón, no es una voz de apoyo, es una voz de sabotaje espiritual. Incluso Jesús, en ciertos momentos, se apartó de la multitud para proteger la atmósfera espiritual de su entorno. Cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, sacó del cuarto a los que se burlaban. ¿Por qué? Porque la fe necesita un ambiente limpio. La incredulidad no solo es peligrosa en los oídos, lo es en el aire. No tengas miedo de guardar distancia espiritual. Hay personas que pueden estar cerca geográficamente, pero lejos espiritualmente. Hay relaciones que suenan a consejo, pero son trampas. Y si no tienes discernimiento, puedes estar compartiendo tus planes con quienes fueron enviados a detenerte, no a impulsarte. Aprende a ser como Josué y Caleb. Ellos no se dejaron contaminar. Vieron lo mismo que los demás, pero eligieron hablar diferente. Eligieron creerle a Dios por encima de los gigantes. Eligieron afirmar lo que el cielo había prometido, no lo que los ojos humanos percibían. Y por eso entraron en la tierra que otros rechazaron con sus palabras. Tu propósito es demasiado valioso para ser expuesto a opiniones no ungidas. No necesitas aprobación humana cuando tienes dirección divina. Y no necesitas que todos crean en ti, solo necesitas que tu fe permanezca intacta. Así que afina tu oído al cielo. Silencia las voces que desvían. Y permite que solo hablen a tu espíritu aquellos que edifican, confirman y te acercan al corazón de Dios. Porque a veces, proteger tu llamado no es una guerra contra demonios externos, es una batalla contra opiniones internas. Y cuando sabes quién puede hablarte y a quién debes callar espiritualmente, caminas con la claridad, la paz y la autoridad que provienen de un propósito resguardado por la sabiduría de lo alto. En este punto del camino, ya no se trata solo de protegerte del ruido externo o de aprender cuándo callar. Se trata de algo más profundo, más íntimo, más sagrado, entrar en el secreto de Dios. Porque hay dimensiones en el reino que no están disponibles para los curiosos, sino para los rendidos. No se accede a ellas con esfuerzo humano, sino con entrega total. Y es en ese nivel donde Dios comienza a confiarte lo que no le ha contado a nadie más. El Salmo 91:1 nos revela un misterio glorioso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, ni el que conoce de lejos, sino el que habita. Habitar implica permanencia, cercanía constante, comunión profunda. Y es en ese lugar, en el abrigo, donde se escucha la voz que no se oye en la multitud. Es allí donde se revelan los secretos del cielo, no como información, sino como asignación espiritual. Amós 3:7 lo afirma con una claridad que estremece. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¡Qué declaración tan poderosa!
El Dios del universo, antes de ejecutar algo en la tierra, se lo revela a los íntimos, no a todos, no a los espectadores, a los que están tan cerca de su corazón que pueden cargar el peso de su voluntad sin traicionarla, sin comercializarla, sin filtrarla al mundo antes de tiempo. Dios no confía sus secretos a cualquiera. Los secretos son señales de intimidad. Así como tú solo compartes lo más profundo de tu alma con personas que han demostrado lealtad y amor incondicional, así también Dios guarda sus revelaciones para aquellos que han aprendido a esperar, a obedecer, a rendirse en el lugar secreto. Porque el nivel de revelación que Dios te entrega está directamente conectado al nivel de relación que tú tienes con Él. Pero este tipo de relación no se construye con rapidez, ni se mide en palabras. Se edifica en el silencio del altar, en la constancia de la búsqueda, en la fidelidad en lo oculto. Cuando lloras sin testigos, cuando adoras sin audiencia, cuando obedeces sin recompensa visible, ahí es donde estás diciendo a Dios, puedes confiar en mí. Tu secreto está seguro en mi espíritu. Muchos quieren revelación, pero no quieren profundidad. Quieren oír a Dios, pero no quieren el proceso de morir a sí mismos para recibir su voz. Pero el secreto de Dios no se revela en la superficie. Está escondido en las capas más íntimas de la comunión. Solo aquellos que deciden habitar bajo su sombra escuchan lo que el resto del mundo nunca entenderá, y cuando Dios te confía algo, te transforma. Ya no actúas como los demás, ya no reaccionas igual. Empiezas a vivir con un peso santo, sabiendo que lo que escuchaste no es para vanagloria, sino para intercesión. Lo que Él te mostró no es para exposición, sino para preparación, porque cuando Dios te habla en secreto, te está dando una responsabilidad, no un privilegio. ¿Y por qué esto es protección espiritual? Porque mientras otros viven confundidos, tú caminas con dirección. Mientras otros tropiezan en la oscuridad, tú avanzas con visión. Mientras el mundo se estremece, tú permaneces firme porque conoces el corazón de aquel que todo lo ve. Su secreto no solo te informa, te resguarda, te cubre, te guía, te transforma. Entonces, si tu anhelo es que Dios te revele más, la respuesta no es pedir más revelación, es profundizar en la intimidad, es habitar, no visitar, es callar, no comentar, es rendirse, no negociar. Y cuando Él vea que tu espíritu ha sido preparado, entonces te confiará palabras que no se oyen en la superficie, estrategias que cambian generaciones y visiones que solo los íntimos pueden cargar. Ese es el nivel que transforma destinos. Ese es el lugar donde se forma la verdadera autoridad espiritual. Y ese es el refugio donde el alma no solo se cubre, sino que se convierte en portadora del secreto eterno del corazón de Dios. Después de explorar la profundidad del secreto de Dios, es necesario entender una verdad que contradice la lógica humana, pero que es completamente coherente con el reino. Hay momentos donde el silencio honra más que cualquier proclamación. Porque en la cultura espiritual del cielo, obedecer en lo oculto tiene más valor que hablar en la plaza pública. El aplauso del cielo no siempre coincide con el ruido de la tierra. Jesús, nuestro modelo perfecto, no buscaba publicidad. De hecho, en más de una ocasión, después de obrar milagros sorprendentes, daba instrucciones específicas que parecen incomprensibles para la mentalidad humana. En Mateo 9:30, tras abrir los ojos de 2 ciegos, dice, «Y se les abrieron los ojos». Jesús les advirtió con severidad, «Asegúrense de que nadie lo sepa». Qué extraño, ¿no se supone que un milagro tan grande debía ser contado a todos? ¿No era eso una oportunidad de glorificar a Dios? Y sin embargo, Jesús les pidió silencio. ¿Por qué? Porque el reino tiene un tiempo y una intención para todo. Porque hay testimonios que, si se proclaman fuera del tiempo de Dios, dejan de edificar y comienzan a exponer innecesariamente lo que aún debía permanecer en el abrigo de la gracia. Jesús no necesitaba ser anunciado, necesitaba ser obedecido. Y cuando nos movemos por el Espíritu, aprendemos que el testimonio más poderoso no siempre es el que se grita, sino el que se vive. Mateo 6:6 también nos enseña esta dimensión del reino. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Notas el orden divino? Primero secreto, luego recompensa pública. No hay exposición sin intimidad.
No hay proclamación sin primero haber pasado por el silencio sagrado de la obediencia. El problema es que muchos quieren testificar sin habitar. Quieren contar lo que Dios hizo sin haberlo sostenido primero en oración. Pero el Espíritu Santo a veces nos frena, nos susurra, no hables aún. Y no es censura, es honra, es cuidado divino, es protección para ti y para otros. Porque hay momentos donde hablar sería mostrar algo que el enemigo podría usar en tu contra, o donde el testimonio serviría más a tu ego que al reino. Y ahí el silencio es un acto de reverencia. Obedecer en lo secreto no solo honra a Dios, te protege a ti. Porque el mundo puede malinterpretar tus palabras, pero nunca podrá tocar la integridad de tu silencio. La discreción espiritual no es timidez, es sabiduría. Es la señal de que entiendes que no todo lo que Dios hace es para ser contado. Algunas cosas solo deben ser agradecidas en el altar, lloradas en adoración y sostenidas en santidad. Y hay una belleza profunda en eso. Cuando sabes que Dios te usó, que Él actuó, que el milagro sucedió, y eliges guardar silencio, no por miedo, sino por honra, porque sabes que el fruto hablará por sí mismo, que la transformación será evidente, que el favor será visible, y que cuando sea el momento correcto, Dios mismo abrirá la puerta para contar lo que Él hizo. Entonces, no te sientas presionado a publicar lo que el cielo aún está sellando. No necesitas probar nada, solo necesitas seguir siendo fiel, porque el silencio que obedece vale más que el testimonio que presume. Y cuando hablas por impulso, puedes robarle a Dios la gloria que Él quiere manifestar en su tiempo. Pero cuando callas por honra, te haces digno de llevar más. Y eso, en el reino, vale más que 1000 palabras. Habiendo aprendido que el silencio puede honrar más que una proclamación, y que callar por obediencia es una señal de madurez espiritual, debemos ahora encender una alarma en el corazón. El enemigo no siempre ataca con gritos, a veces lo hace con susurros de curiosidad. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con enfoque. Y cuando el enemigo no puede destruir tu llamado, tratará de distraer tu propósito. Desde el principio en Génesis 3 vemos esta táctica infernal. Eva no fue atacada con violencia, fue seducida con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? El enemigo no apareció con espadas ni amenazas, sino con duda disfrazada de curiosidad. No negó directamente a Dios, solo sembró una inquietud. ¿Será así como Él dijo? Esa estrategia, tan sutil como letal, desvió la mirada de Eva del mandato divino al fruto prohibido, y lo que comenzó como una conversación terminó como una caída. Aquí está la trampa. No todas las preguntas vienen de Dios, no todo lo que despierta tu interés alimenta tu destino. Hay curiosidades que no te acercan a la verdad, te alejan de la voluntad, porque el enemigo sabe que si logra desviar tu atención, tu corazón lo seguirá. Y así, te saca del jardín sin necesidad de empujarte. Solo necesita sugerirte otra dirección. Vivimos en una época saturada de información, opiniones, debates, comentarios y teorías. El alma moderna se ha acostumbrado a estar expuesta todo el tiempo, a hablar de todo, a opinar sobre todo, a publicar cada paso. Pero esa exposición sin filtro es tierra fértil para los espíritus de distracción. Porque cuando abres demasiado tu vida, también abres ventanas por donde entra la confusión. No todo debe ser preguntado, no todo debe ser explicado. Hay misterios que son protección, no castigo. La sobreexposición no solo pone en riesgo tu intimidad con Dios, también debilita tu enfoque, porque comienzas a vivir para responder preguntas de los demás en lugar de buscar respuestas en el altar. Te preocupas más por lo que quieren saber de ti que por lo que Dios quiere revelar a ti, y sin darte cuenta tu devoción se diluye en conversaciones que nunca fueron parte del propósito. Aprender a decir no necesito saber eso o no debo responder eso es un acto de libertad espiritual. Es marcar límites en tu mente y en tu entorno. Porque el enemigo también se disfraza de interés, se viste de preguntas inocentes, se mete en tus espacios disfrazado de preocupación, cuando en realidad viene a plantar confusión. Jesús fue maestro en guardar silencio frente a preguntas malintencionadas. Ante Pilato, ante los fariseos, ante sus acusadores, eligió callar muchas veces, no por falta de argumentos, sino porque discernía la intención detrás de cada palabra.
Y esa es una clave que debemos recuperar. No todo merece respuesta. No toda conversación es provechosa. No toda curiosidad es santa. Cuando vives expuesto a demasiadas voces, pierdes claridad. Cuando respondes a todos, te vacías a ti mismo. Y cuando permites que cualquiera cuestione lo que Dios ya te confirmó, estás dejando que el enemigo siembre sombras sobre lo que debía ser certeza. La voz del cielo siempre trae paz. La voz del enemigo siempre genera ansiedad. Así que protege tu enfoque como un tesoro. No te distraigas con la serpiente que solo quiere entretenerte hasta alejarte del árbol de la vida. Aprende a guardar silencio ante la curiosidad maliciosa, a proteger tus pasos, a discernir si una pregunta viene del espíritu o del tentador. Porque al final no serás medido por cuánto respondiste, sino por cuánto obedeciste. Y en esta generación ruidosa, enfocarse es un acto de guerra espiritual. El enemigo quiere tu atención, pero Dios quiere tu devoción. Tú eliges a quién escuchar. Tú decides a quién seguir. Después de comprender cómo la curiosidad mal guiada puede desviarnos del camino divino, llegamos a la cúspide de esta jornada, la transformación del silencio en un estilo de vida. Porque el verdadero creyente maduro no solo aprende a callar en momentos puntuales, sino que convierte el discernimiento, la discreción y la honra en hábitos espirituales constantes. Es aquí donde el alma se alinea con el cielo, y cada palabra deja de ser trivial para convertirse en semilla o espada. Proverbios 11:13 nos da una instrucción clara y profunda. El chismoso revela el secreto, pero el de espíritu fiel lo guarda todo. Este versículo no es solo una advertencia contra la murmuración, es un llamado a una vida de confianza espiritual, porque quien guarda el secreto no solo protege información, protege destinos, honra procesos y cuida atmósferas. Ser de espíritu fiel significa tener labios consagrados, corazón sellado y mente entrenada para hablar lo que edifica y callar lo que destruye. Santiago 1:26 también confronta la raíz del asunto. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¡Qué fuerte! La madurez espiritual no se mide por cuántas promesas uno proclama, sino por cuánta lengua uno puede refrenar. No se trata solo de fe visible, sino de control invisible. De saber que a veces el silencio es la expresión más pura de reverencia. El creyente maduro entiende que cada conversación es un terreno espiritual. No vive impulsado por emociones, sino guiado por convicción. Antes de hablar, ora. Antes de exponer, discierne. Antes de compartir, consulta con el Espíritu. No por temor, sino por sabiduría. Porque ha entendido que no está aquí para impresionar al mundo, sino para cumplir el propósito eterno. Vivir así no es fácil en una era que premia la visibilidad y glorifica la opinión, pero el reino de Dios opera en una lógica opuesta. El que se esconde en él es exaltado, el que calla en obediencia es elevado, el que honra en lo secreto es recompensado en lo alto. Por eso, el nuevo estilo de vida del creyente no es el de la exposición constante, sino el del corazón sellado, la lengua disciplinada y la mirada fija en la voluntad del Padre. Esto no significa ser hermético o desconectado, sino profundamente consciente de que nuestras palabras tienen poder, nuestras revelaciones tienen peso y nuestros testimonios deben ser entregados solo cuando el cielo lo indique. Significa elegir el silencio como escudo cuando la batalla es interna y como lanza cuando el Espíritu lo autoriza. Significa ser confiable para Dios, alguien a quien Él puede hablar sin miedo a ser traicionado por una boca ligera. Al adoptar este estilo de vida, el creyente comienza a moverse con una autoridad distinta. Ya no necesita justificar su llamado. Su fruto habla. Ya no necesita defender su unción. Su presencia lo confirma. Ya no vive buscando aprobación externa. Camina en la seguridad del secreto compartido con Dios. Y eso transforma no solo su manera de hablar, sino su manera de vivir. Así nace un creyente que guarda el propósito, honra el llamado y discierne los momentos con precisión celestial. Un hijo que no solo escucha la voz de Dios, sino que también sabe cuándo repetirla y cuándo guardarla en el corazón. Esa es la madurez del reino. Esa es la voz que el mundo necesita, aunque aún no lo sepa. Una voz que habla con peso, porque también sabe callar con propósito. Llegar hasta aquí no es cualquier cosa. Lo que acabas de hacer no es común, no es ordinario.
es extraordinario, porque la mayoría se rinde antes de tiempo. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se distraen en la mitad. Algunos escuchan apenas un fragmento y creen haber entendido el todo, pero tú no. Tú has caminado cada paso, cada palabra, cada revelación hasta el final. Y eso, querido oyente, dice mucho de ti. Dice que tu alma tiene hambre de verdad, que tu espíritu anhela madurez y que tu corazón está siendo entrenado para lo eterno. Déjame felicitarte con sinceridad. Has demostrado una profundidad rara, una determinación que el cielo honra. Muy pocos llegan al final de un mensaje tan cargado de verdad espiritual, de corrección amorosa y de dirección profética. Muy pocos están dispuestos a escuchar lo que no halaga, pero sí transforma. Y tú estás entre esos pocos. Por eso quiero pedirte algo especial. Deja en los comentarios esta frase: elegido por su silencio. Esa será nuestra señal secreta. Así sabré quiénes han sido los elegidos que han perseverado hasta el final. Así podré ver tus pasos en esta jornada sagrada y saber que formas parte de esta comunidad de buscadores del reino. Hoy has aprendido mucho más que 5 advertencias. Has recorrido un mapa celestial de sabiduría práctica, has abierto tus ojos a realidades espirituales que tal vez nadie te había enseñado antes. Aprendiste que hay cosas que no deben ser contadas, no por miedo, sino por sabiduría. Que el enemigo no necesita conocer tus pensamientos y ya puede escuchar tus palabras. Que la discreción no es debilidad, sino fortaleza. Que el silencio, cuando es guiado por Dios, no es pasividad, es poder. Descubriste que el favor de Dios no se muestra, se guarda. Que las promesas no se anuncian, se protegen. Que hay personas que no están listas para escuchar lo que Dios te dijo en secreto. Que algunas alegrías no deben ser compartidas con todos. Que la vulnerabilidad es sagrada y debe ser administrada con discernimiento. Que el enemigo no necesita derribarte si logra distraerte, y que tu propósito necesita menos exposición y más oración. Pero más allá de todo esto, has recibido una llave espiritual, la de vivir con propósito pero en secreto, la de caminar con autoridad pero en humildad, la de hablar cuando el cielo lo indique y callar cuando el espíritu lo ordene. Porque ahora sabes que el creyente maduro no se mide por lo que dice, sino por lo que decide callar. Que la obediencia silenciosa puede derribar muros más grandes que cualquier grito, y que tu destino no necesita promoción humana, necesita alineación divina. Ahora, escúchame bien, este tipo de contenidos no abundan. En un océano de voces vacías, de mensajes superficiales, de entretenimiento que adormece el alma, canales como este son faros en medio de la niebla. Aquí no vienes a consumir, vienes a despertar. Pero esta luz no puede brillar sola. Necesita ser compartida, necesita de ti, necesita de personas como tú que entienden el valor de una palabra revelada. Si no estás suscrito, permíteme decirlo con amor, pero con firmeza. Estás dejando escapar una herramienta que puede ser clave en tu vida espiritual. Estás caminando en un campo de batalla sin armas, cuando aquí tienes una armería celestial al alcance de tu mano. Y si ya estás suscrito, gracias. Estás participando activamente en el ejército silencioso de Dios, ese que se prepara en secreto para transformar el mundo con la verdad. Comparte este video, no por mí, sino por aquellos que aún están dormidos, por los que necesitan despertar, por los que están gritando en el desierto y no saben que la respuesta está en callar. Tú puedes ser la mano que Dios use para alcanzar otro corazón. Tú puedes ser el eco del cielo en la tierra. Y no te detengas aquí. Hay más, mucho más. Este canal está lleno de mensajes que no entretienen, sino que despiertan, que no acarician, sino que purifican, que no te dejan igual, sino que te transforman. Sigue viendo, sigue buscando, sigue creciendo. Mantén encendida tu llama, alimenta tu fuego, porque este es tu tiempo. Y mientras caminas, recuerda esta frase: elegido por su silencio. Guárdala en tu espíritu, escríbela en los comentarios, declárala como un estandarte, porque el cielo no busca a los que más hablan, sino a los que más escuchan. Y tú, si llegaste hasta aquí, eres uno de ellos. Que Dios te bendiga, te guarde y te hable en el secreto.